Muy bienvenidos, hermanos, de la clase apologética, clase número 2, en este día martes, en nuestra Academia Bíblica, jornada de verano especial, donde vamos a estar reflexionando y analizando lo que implica la defensa de nuestra fe. Me gustaría que si alguien nos puede guiar en la oración para que el Espíritu Santo en esta noche nos guíe. Me gustaría que ahí quienes no puedan hablar se le entiende, pero también aquellos que lo pueden hacer puedan también participar, ¿ya? Sabemos que algunos están atendiendo a su esposo, eso es entendible, y también aquellos que lo pueden hacer, y ojalá sí que puedan abrir sus cámaras, también lo pueden hacer para poder ir dialogando, porque a mí me encanta ver el rostro, porque uno en la parte pedagógica también mira el rostro y eso también genera comunicación. Entonces, eso también es importante. Me gustaría que alguien voluntario, nos guíe en la oración inicial, rogando que el Espíritu Santo nos pueda enseñar hoy día otro más del conocimiento y cómo podemos aplicar esto a de la vida y ministerio de la Iglesia. Apologética, aplicación al evangelismo. ¿Alguien se ofrece en orar? Ya, ahí estoy. Hermana Silvia, ¿nos dirige en la oración? Amén. Fácil. Amén. Ya, Carito, gracias. Padre Santo, te queremos agradecer por este estudio. Gracias, Señor, porque pusiste en el corazón de nuestro pastor empezar con este nuevo tema interesante. Te quiero pedir que podamos mantener una clase en concentración y aprendizaje y que los que vienen en camino hacia el Zoom puedan apresurar para comenzar todos juntitos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo en la clase anterior, eh, relacionado a a la apologética. ¿Alguien podría comentarnos, haciendo como repaso, qué es lo que estuvimos analizando en la primera parte de nuestro estudio hace 2 semanas atrás? Gracias. ¿Algún comentario haciendo repaso de la clase anterior? ¿Alguien hizo la tarea? También podemos tener había que tenían que investigar y leer qué es la apologética y hacer un comparado entre lo que era un antídoto y el supermercado y las conclusiones en cuanto a al autor que ahí encierra el tema este primer tema de qué es la apologética. Si no, lo dejamos para el próximo martes lo hacemos, e investigamos, importante hacerlo. Una hermana acá ya me informó que no va a poder estar, pero hizo la tarea. Así que el próximo martes también vamos a compartirlo. Para que nadie lo hizo. ¿No? Digan algo, por último, muevan la cabecita y yo voy a darme cuenta en esta comunicación. No, pastor, no lo Ya, hicimos. O sea, yo no. No. ya, ya. Muy bien, eh, a ver, vamos a trabajar constantemente en este libro que estamos leyendo, de Goldman, la guía de la apologética, que es la apologética. Y la clase anterior quedó pendiente un tema que donde también el Señor nos entrega principios de cómo dialogar y cómo entregar el mensaje. Entonces, para esta ocasión, si me permite, ahí antes de continuar, ahí ustedes están viendo la tarea que hay que investigar, porque a medida que yo investigo, aprendo. Voy generando más, profundizando en el tema. La idea es que nosotros, que cada vez que participamos, no seamos un balde vacío, sino que cada uno de los que estamos aquí
seamos un ladrillo, vamos construyendo un conocimiento y que tenemos este conocimiento del Evangelio. Entonces vamos construyendo esta vida de convicciones y nos permiten hacer una apologética bíblica. Bueno, habíamos visto qué es la apologética y eso lo vimos la vez pasada. El asombro, que es como algo extraño, pero fíjese ahí la reacción es escuchar la primera vez la palabra apologética. En otras palabras, es la defensa del Evangelio, la defensa de la fe. Y ahí teníamos el texto que fue el texto clave en toda la exposición de esa, de esa plenaria. Apartado para defender, dice con defensa, da razón de nuestra fe, dice con mansedumbre y reverencia, todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, el evangelio que hemos recibido, este evangelio debemos proclamarlo cada día. Eh, y ahí estuvimos ahí como cerrando un poco de lo que nosotros debemos trabajar constantemente, los tres elementos de la personalidad. ¿Recuerdan los tres elementos de la personalidad? ¿Alguien me podía, haciendo como un repaso, qué son los tres elementos de la personalidad para dar razón de la fe? El intelecto, ¿Ya? voluntad y emociones. Emociones, ¿cierto? Exactamente, emociones. Entonces, todas estas cosas Dios, el Señor nos entregó como ser humano para que lo combinemos de tal manera que estén en nuestra personalidad. El intelecto, la capacidad de pensar, de adquirir el conocimiento, eh, la voluntad, volitivo, tiene la capacidad de tomar decisiones y el sentimiento es el resultado, el gozo, la alegría, la pena, la tristeza. Es importante que ahí esté siempre eso para dar razón de la fe, ¿ya? Eh, Siempre debe estar eso en forma integral, ¿ya? Muy bien, gracias por la participación. Y lo que también ahí yo le había puesto, de que también nosotros como quienes estamos haciendo apologética, nos encontramos con tres tipos de incrédulos, ¿ya? Lo que realmente allí son los escépticos, también tenemos los eh, cientificistas y el relativista, ya aquellos que siempre nos están allí llevando a cuestionar el tema morales, ¿ya? Entonces, esos son lo que allí habíamos cerrado ese día. Bueno, hoy día a modo de introducción de nuestra segunda clase, vamos a desarrollar eh, el, el mejor eh, ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseña a través de esta parábola. Lucas capítulo 8, versos 4 al 15. Si alguien puede leer ese texto y pueda compartirlo, así que le agradezco si alguien lo puede hacer. Parábola del sembrador. Lucas 8, del 4 al 15. Yo lo leo, Lucas 8, versos 4 al 8, 15. ¿sí? Ujú. Del 4 al 15. Dice así, eh, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo,
¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gracias, Laurita. Bueno, ahí tenemos el mejor ejemplo de nuestro Señor, siendo el Dios del cielo, viene a entregarnos el contenido del reino, del evangelio, del reino de Dios, que no se puede transar. Nosotros no tenemos que transar el mensaje, tenemos que trazar bien la palabra de Dios. Ahora, si nosotros vamos al texto de este relato del evangelio, está esta parábola en Mateo y también está en Lucas, ¿ya? Siempre cuando el Señor habló de las parábolas, mostrando el reino, a través de las enseñanzas, el reino de Dios, nos ejemplificó a través de estas enseñanzas. Grafica el reino, ¿ya? Uno cuando va al libro de Mateo habla de la semejanza, de la similitud, pero cuando entra en el libro de Lucas, siempre Lucas tiene una particularidad que nos muestra a través de una escena mayor y ahí el Señor cuenta una parábola. Es distinto a lo que hace Mateo. Entonces, ver esa particularidad que siempre, cuando vemos este relato de las parábolas, siempre el Señor está en un escenario mayor y ese escenario mayor se da la ocasión para contar esa parábola. Bueno, vamos a ir desarrollando porque nosotros como quienes hacemos apologética y defendemos la fe y exponemos la palabra, porque también, como le decía en la primera sesión, la primera clase, de que la apologética no solamente tiene que ver con defender, sino que también tiene que ver cómo yo tengo que el Señor me dé la gracia de Dios para exponer los principios del Evangelio ante las distintas corrientes o ideologías humanas para que de una y otra manera ese Evangelio sea entendido. Entonces, Jesús, el Señor, nos grafica este mensaje a través de esta parábola. Y nos hacemos la pregunta, eh, en esta parábola, ¿están los personajes principales o el personaje principal y están los personajes secundarios? Si me pueden responder, ¿quién sería el personaje principal de esta parábola? No el que la está contando, sino que en este relato, ¿quién es? Porque se habla del sembrador y de la semilla. Si usted revisa el título de su Biblia, ¿qué dice su Biblia? Parábola del sembrador. Ahora la pregunta, ¿cuál es el personaje principal y cuál es el personaje secundario de esta parábola? ¿Me explico? ¿Qué dice Carolina? ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dice Katy? ¿Qué dice mi hermana Silvia? ¿Quiénes serían, quién sería el personaje principal de esta parábola y quién sería el personaje secundario de esta parábola? O en otras palabras, quién es el apologeta y quién es el, bueno, cuál es el contenido
de esa apologética, de esta parábola. ¿Pudieron observarlo, no? Está el sembrador y está la semilla. ¿Cuál, cuál es el primer orden? Observándolo ahí. Muchas veces nosotros miramos el título y a veces los títulos pueden cautivarnos, pero a veces el título puede provocarnos eh, nos puede distraer. Pero si uno empieza a analizar y estudiar bien, a veces el título está de más, o debería ser el título de otra manera. ¿Cómo dice el título ahí de esa parábola? Parábola Parábola del de sembrador. Sembrador. parábola Sembrador. del sembrador, ¿cierto? Y si está colocando parábola del sembrador, es como que el sembrador es el personaje principal, ¿cierto? Y Mm, si uno va a estudiar la escritura, cuando la Biblia no tenía capítulo, no tenía versículo, no tenía título, y si uno estudia solamente la composición de esa parábola, no es el sembrador, no es el sembrador el principal, es la semilla, es el personaje principal de esta parábola. Debería decir el título ahí, la parábola de la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Ahora, mire, ¿por qué yo le llevo esto a reflexionar? Porque muchas veces nosotros podemos hincarle el diente a que el sembrador lo inflamos, lo inflamos, lo inflamos, y al final la semilla, que es la palabra del Señor, queda renegada, y donde solamente la estrella de la acción es el sembrador. ¿Observan eso, no? ¿O solamente yo estoy observando eso? Sí, lo observamos. Ya, porque ¿qué pasa? Si nosotros colocamos, en otras palabras, al pastor, al predicador, lo colocamos en el centro de la atención y el que siembra es la estrella, al final la semilla queda renegada en segundo plano, siendo que, siendo fiel a la palabra, fiel al mensaje, la palabra debe ser de principio a fin. Los sembradores son temporales, pasan, pero la palabra de Dios dice la que permanece. ¿Recuerdan eso? La palabra de Dios que permanece. Los líderes pasan, la iglesia pasa, pero la palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es importante de marcar como piso para poder después desarrollar la palabra. Entonces aquí vemos cómo el Señor cuenta la parábola y él mismo se encarga de interpretarla. Al mirar estos principios de interpretación, allí está. La semilla está representada, dice, eh, eh, la palabra está representada por la semilla. Y en segundo lugar, lo que vamos a ver de que quienes hacemos apologética constantemente, cada vez que entregamos la palabra del Señor, vamos a enfrentar oposición. Siempre. No te desanime cuando te enfrentes a oposición. Es parte de la dinámica, quienes hacemos apologética o quienes evangelizamos, hacemos la evangelización. Quienes llevamos adelante la tarea de llevar el mensaje del Señor. Como misioneros, como líderes, siempre la palabra de Dios va a tener oposición. Lo importante, hermano, es que tú seas fiel al mensaje. No trance, no te enrede la estrategia. El principio no cambia, los principios no cambian. Y en tercer lugar, vamos a ver que la palabra de Dios, quienes hacemos apologética, llega a diferentes tipos de corazones. Y cuando hablamos de corazón, no se refiere al músculo que aquí bombea la sangre. Cuando habla corazón en la Biblia, habla de la persona, habla del ser humano en forma integral. Entonces, si usted ve aquí estos principios de interpretación, vamos analizando. Entonces, hacemos la pregunta. Mira, ahí está el verso. ¿Qué verso aparece primero ahí? El verso 11, ¿no? Dice, y preguntamos, ¿qué efecto tiene la palabra de Dios? Mirando el 11. Hermano Moisés, ¿podría leer el verso 11? ¿Dónde está la Biblia? Deme un minuto, porque tengo la Biblia. Deme un segundo. O alguien que lo tiene ahí puede leer.
¿Cuál es? Sí, por favor, alguien que lo lea. El Ya, Pastor entonces, Julio, ¿cuál es? ya, verso 11 de la parábola que estamos analizando. Parábola del sembrador, el verso 11. Sí, verso 11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Hermana Lorena tiene encendido su micrófono. Ya, adelante, Katy. Ya, Lucas 8:11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Muy bien, ahí está, fíjese, la misma, fíjese, aquí vemos que cuando vamos a la escritura hay una disciplina que también vamos a aplicarlo como quienes hacemos apologética, es la hermenéutica. ¿Qué significa la hermenéutica? Es la ciencia de la interpretación. ¿Y quién nos invita a la hermenéutica? Dice la hermenéutica que la Biblia se interpreta por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que la semilla es la palabra de Dios. Lo está diciendo el mismo texto. No tenemos que investigar, buscar por otro lado, sino que la misma Biblia se interpreta por sí misma. Entonces, frente a eso, vamos dialogando con la palabra y hacemos esta pregunta. ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios? La pregunta. Entonces, allí va a ir apareciendo. Por ejemplo, verso 12. ¿Alguien lo puede leer, verso 12? Las Participación, semillas, alumno. ya yo leo, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen al mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Muy bien. Entonces ahí, el primer efecto que según el mismo verso 12 dice, trae salvación. Pero viene el enemigo, quiere quitar esa semilla, la que cayó en el camino, para que no crean. ¿Qué otro efecto trae la palabra del Señor, según el verso 14? El verso 14 dice, La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. muy bien. Gracias, hermana Silvia. Y también dice, ¿qué efecto también trae la palabra del Señor cuando la exponemos, la anunciamos? Trae abundante cosecha. ¿Qué dice el verso 15? El resultado. La 15, La 15, verso más, 15. sí, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto reciben la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gracias, hermana. Eso es. Entonces, fíjese, los efectos que la palabra de Dios trae, mira, entonces cuando tú estás haciendo apologética, estás defendiendo la fe, pero también la estás exponiendo, ¿qué es lo que va a traer tarde o temprano? Va a traer esto, trae salvación a los que creen, trae madurez a aquellos que reciben la palabra, pero también trae abundante cosecha. Quizá en el momento, nosotros que estamos dialogando con el Evangelio, a personas que realmente piensan distinto a nuestra creencia, al Evangelio, nosotros tenemos que dejar el resultado al Señor. No tenemos que hacer la obra del Espíritu Santo. Nuestra tarea es sembrar la palabra bien y el Señor terminará de completarla para que dé el resultado a 30, 60 y 100 por uno. Eso es la obra de Dios. Nuestra tarea, como quienes hacemos apologética, quienes predicamos, tenemos que nada más que se exponga bien, eh, como Cristo lo hizo, en esta singularidad. No le complicó a la audiencia, le colocó traba, todo lo contrario. Libre acceso para que la gente venga al encuentro de su Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la fuente inagotable. Así que como apologética, con quienes hacemos apologética, tiene que ser la Biblia nuestra regla de fe y conducta para seguir enseñando.
Y aquí, fíjese, al mirar este cuadro, tenemos los Pastor, distintos tipos de terreno. Adelante. sí, antes de pasar a esta parte, preguntarle por del versículo 14 que decía que produce madurez. Porque bueno, al leerlo al menos textualmente, como que me cuesta encontrar como esa respuesta, entonces quiero preguntarle acerca de esa. Porque el 14 dice, lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces, claro, eso producía, usted decía que producía madurez, pero ¿en qué parte, cómo lo puedo integrar eso? Uy, me costó encontrar esa interpretación. Ya, por ejemplo, nosotros, si nosotros somos ahogados, la palabra no profundiza, la idea es que nosotros lleguemos a madurar, pues no quedemos allí entre los espinos, porque dice los espinos ahogan la palabra, la idea es que seamos maduros, ¿ya? Hacer el antónimo, como ahí está presentado en negativo, la idea es que demos un cambio positivo, Mm, madurar, porque ¿qué pasa? Si no maduramos, al final vamos a estar ahí, vamos a escuchar la palabra, pero no hay madurez. Y eso también vamos a verlo a través de gente que por mucho tiempo escuchó el mensaje, pero solamente vive en una religiosidad y ahí está ahí nomás y no madura, no hay fruto. Entonces ahí uno puede catalogar esta persona quizás con los afanes de este mundo, las riquezas de este mundo, los deleites lo cautivan y no la palabra. Oye, hermano, es un oidor, pero no es un hacedor. ¿Puede responder, Moisés? Gracias. Mm, En términos generales, sí, pero puede ser que con el pasar del pasaje lo vaya entendiendo mejor, porque aún lo Exactamente. siento como... Pero mejor Sí, avancemos en eso. sí, porque ¿qué pasa? A veces de repente tenemos pasajes negativos, pero uno tenemos también la Biblia en esta lectura explícita y también implícita, también en esta interpretación, también nos lleva a que haya un cambio. Cuando dice debemos, por ejemplo, le dice la palabra del Señor, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, ¿ya? Y amar también a nuestro prójimo. Y lo contrario, mucha gente no lo hace, no ama a Dios, no ama a su prójimo. Eso es lo contrario. Pero el Señor nos manda a amar en el sentido positivo. Pero cuando no lo hacemos, nos convertimos en negativo. Aquí este pasaje que tú me preguntas está en sentido negativo, que no maduran, pero el Señor nos manda a madurar. Por ejemplo, en el otro, donde acá lo que cayó frente a Pedregales, no tienen raíz, pero como en el sentido positivo, debemos tener raíz, debemos estar enraizados. Pastor, Pastor, Adelante, hermano. la verdad es que como está la frase, es como que uno al leerlo diría, pucha, está diciendo lo contrario a lo que el versículo está diciendo, porque aquí en el verso 14 está diciendo lo negativo, pues, lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, ¿cierto? Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, no hubo madurez, no hubo crecimiento. Entonces acá dice lo contrario la Bebo, dice trae madurez. Entonces a lo Exacto. mejor ahí es donde es como que está, como que estuviera al revés la cosa, como Sí, que no está diciendo lo que el pasaje dice. Porque aquí el sí, pasaje 14 me dice, no creció esta semilla, pues no maduró. sí. Y acá dice trae, es como que está confirmando que sí, Ahora, sí por ejemplo, hubo madurez. Entonces, ya, por por eso a lo ejemplo, mejor se produce esa contradicción. mire, yo me pongo en el caso de soy ese terreno que está entre espinos, Luis Marigueo, no madura, pero la palabra de Dios hoy día me está interpelando que no estoy madurando, pero como el Espíritu Santo está orando en mí, me lleva a que madure. Me está diciendo que no soy maduro en la fe, pero voy a dar ese paso ahora, ser esa buena tierra, y ya no va a estar entre espinos, sino que por eso Dios va a trabajar esa tierra, para que dé fruto
30, 60 y 70 y 100 por uno. Es bueno que esto me gusta cuando la gente pregunta. Bueno, la palabra está representada, dijimos, por la palabra de Dios. La palabra de Dios representa oposición. Y aquí la primera oposición que tenemos, ¿cuál es la primera oposición? Mira, aquí como dice, vamos gradualmente. La primera oposición que tiene la palabra de Dios es el diablo. Verso 12. La tercera oposición, ¿cuáles son? Las pruebas. Mm, Y el verso 14, ahí está aclarado, ¿eh? Los Ahí afanes, está, los ahí afanes. está. Dice, las riquezas, los placeres, los afanes, esos son los que se oponen y que enfrentan, y esa oposición va a estar allí siempre. Entonces es mm, importante que la palabra de Dios siempre va a prevalecer frente a la amén. oposición, frente al diablo, frente a las pruebas. La palabra de Dios va a salir y va a dar tarde o temprano. De repente uno dice, oh, que esta persona nunca aprendió. Pero a mí, en este trayecto como pastor, también yo he visto gente que de repente vive otra crisis y es producto de esa crisis, vuelve al Señor y se reencuentra con el Señor, ya no es esa persona que está allí inestable. Ahora vemos una persona madura, una persona frente a las pruebas, a las dificultades, sigue adelante confiando en Cristo. Ahí viene otra vez. Ahí miramos esta, esta parábola. Mire, nosotros quienes hacemos apologética, quienes estamos evangelizando, siempre vamos a tener estos tres o estos cuatro tipos de audiencia, ¿ya? Los que están en el camino, los que están en pedregales, los que están entre espinos y los que están en buena tierra. Siempre Mm, su audiencia debe estar consciente de que es así. Para Cristo, cuando vino a este mundo, también se enfrentó a este tipo de audiencia. Hay gente que era receptiva al Evangelio, pero dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos y no le los recibieron. recibieron. Lo dice así su palabra. Entonces, Así es. es importante que nosotros estemos conscientes de que es así. Es, es claro que siempre la vida cristiana es cuesta arriba, ¿ya? Mm, No está siempre a la ventaja nuestra, todo lo contrario. Si bien es cierto, tenemos todos los recursos espirituales para contar con el Señor y donde allí el Señor también va mostrándonos sus hechos portentosos y allí también vamos a ver frente a la oposición la manifestación del Señor pues, frente a un corazón duro. ¿Quién no se ha enfrentado a un corazón duro cuando estamos predicando o enseñando? O hay, como dice Pablo ahí, dice aquellos que contradicen, tenga la paciencia tú de enseñar en la sana doctrina, la enseñanza del Evangelio, que con esa mansedumbre tú puedas cautivarlo, ¿ya? Aquí no es pelear con la persona, todo lo contrario, es tú que tienes al Espíritu Santo, tener el control del Señor y también tener esa actitud de espíritu de mansedumbre para esperar con paciencia en el tiempo de Dios el resultado. Muchas veces mm, queremos nosotros tener el resultado ahora ya, pero son los claro. tiempos del Señor. La obra es del Señor. Lo importante es que Amén. la tarea no debemos dejarlo de hacer. El Señor nos ha Mm, mandatado a comunicar la buena nueva del Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, ¿ya? Entonces, esta audiencia siempre la vamos a tener. mm, ¿Algún comentario? semilla. Bueno, vamos a ver en esta interpretación de esta parábola que Jesús está mostrándonos, dice que la palabra de Dios llega a diferentes tipos de corazones. La que cayó en el camino era un corazón duro. Por ejemplo, podemos decir una persona atea que no cree en Dios, cuestiona todo. Pero también vamos a enfrentar un corazón, hay gente que va a tener un corazón superficial, eso que
esa semilla que cae en pedregales. Mm. No hay raíz. Me ha tocado constantemente hablar con personas que tienen todo en su mente distintos tipos de creencias. Creencias ancestrales, creencias africanas, creencias cristianas y creencias, no sé, pues también de todo. Es como una ensalada rusa. Y pasa, y no hay nada, y dice, todas estas creencias para ellos son eh, que allí se mantiene, pero no hay una convicción, no hay una determinación en qué creer. Corazón contaminado, aquellos que están entre espinos, pero también corazón noble y bueno, aquellos que son de buena tierra. Ahí volvemos a ver este gráfico constantemente. Los que están en el camino, en pedregales, entre espinos y, En buen terreno. Mm. bueno, en el camino dice un corazón duro, en pedregales, corazón superficial, entre espinos, un corazón contaminado, y en buena tierra son corazones buenos y nobles. Noble. Mm. Entonces, tenemos el ejemplo allí de la iglesia de Berea, ¿cierto? Tenemos que ser nosotros hoy en día como la iglesia de Berea. Me gustaría que alguien leyese este texto de Hechos, capítulo 17. Y hoy día necesitamos más berianos en este siglo XXI, porque el hedonismo, la filosofía hedonista, esta del placer, también está permeando a muchos cristianos, ¿ya? Eh, Ahí vamos a ir investigando un poco más de esto del hedonismo. En otra clase más vamos a profundizar más en eso, porque está tan fuerte esta corriente hoy en día en nuestras comunidades. Ya constantemente se ve el hedonismo. Por ejemplo, sentir a Dios o de repente cosas místicas, todo lo transformamos en místico, o que de repente a veces andamos viendo el demonio en todos lados, ¿ya? Hemos escuchado estos términos, guerra espiritual, eh, maldiciones generacionales, también sanidad interior, todas estas cosas vienen como una mezcla entre como la nueva era, el yoga y el cristianismo. Entonces, todo como una ensalada rusa, como se dice, está en lenguaje de nuestros hermanos. Por ejemplo, uno constantemente escucha en la comunidad de fe, sabe, pastor, hoy vine a sentir buenas vibras. Mientras yo estaba en el culto, había buenas vibras. Entonces, son lenguajes que uno debe discernir en el Señor y a la luz de la palabra, como dice la palabra del Señor, dice, examinarlo todo, retenga lo bueno. Entonces, a través del lenguaje, porque las palabras generan realidad y las palabras también descifran un poco de la realidad espiritual de las personas quienes lo dicen, o las creencias que tienen. Ya eso es importante ver. Por eso el ejercicio que la escritura nos mandata es examinarlo todo, reténgalo bueno. Así que me gustaría, de lo que no han leído, lea este texto y vamos a aplicar a hacer esta comunidad de berianos, de los Berea. ¿Cómo son los de Berea? ¿Quién va a leer? Hechos capítulo 17. Ahí está Yo, citado el texto. ¿lo Ya, leo? adelante, Jocelyn. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Gracias. ¿Qué entendemos sobre este texto? ¿Te gustaría ser parte de esa iglesia tú, como lo debería o no? ¿Sí o no? Si que queremos hacer como la evangelización, como estas herramientas que estamos recibiendo. ¿Qué piensan? Dialoguemos un poco.
te gustaría conformar parte de esta comunidad de Berea? ¿Se hace este ejercicio dentro de la iglesia o no? Lamentablemente ahora no, No, ¿cierto? no. Nos tragamos todo, ¿no? Todo nos sirve. ¿Alguna opinión? No tengan miedo, hermano, esto es parte de nuestra reflexión. Hoy día, lo que pasa, los cristianos hoy día no estamos reflexionando, no estamos dialogando. Este es como un conversatorio. Y la idea es que aquí dialoguemos, no echemos la culpa a otros, sino que asumamos lo que estamos viendo, porque yo también soy parte de la iglesia y veo estas cosas y he conversado con muchos pastores que cada día estamos enfrentados a y se cumple lo que dice la Biblia, que la apostasía ha llegado, pero a diestra y siniestra. Esto está hoy día tan evidente. Y por supuesto también es una señal de la venida del Señor, pues Él se dijo que muchos vendrán en mi nombre y haciendo esto, haciendo lo otro. Entonces esto es Sí, parte de la dinámica de los últimos tiempos. Así que tampoco nos debe asombrar, sino que esto al dialogar permite también usar el discernimiento que el Señor nos ha dado, porque debemos orar para que la iglesia tenga discernimiento espiritual, tenga discernimiento espiritual. Y debemos tener discernimiento espiritual. Y el Señor dice, no debemos creer a todo espíritu, sino probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. así es, Muchas veces decimos que son de Dios y no es de Dios. Para que sea de claro. Dios, mire, fíjese, para que sea de Dios, debe provocar armonía en todo el ámbito de la comunidad de fe. A menos que la persona inmadura, uno sabe los inmaduros, ¿cierto? Que siempre Mm, van a dar problemas. Pero si las personas, vemos personas consagradas, serias las palabras de Dios, son coherentes con lo que dicen y con lo que predican, es bueno escuchar a sus hermanos. Fíjese, hay hermanos tan sencillos que a veces de repente no se atreven ni a hablar, pero a veces el Señor les muestra y uno tiene que decir con respeto, porque la apologética nos habla de que debemos dialogar. Lo que no nos parece debemos decirla a las instancias que corresponden. Entonces, es bueno dialogar. Ahora, lo malo, ¿cuándo está lo malo? Cuando murmuramos por detrás. Eso es pecado. Podemos decir, oh, no, estás mal tú también. Eso no corresponde. La murmuración no corresponde. Tenemos que ser santos en nuestras palabras, hermanos, mi hermano. Si vamos a hacer apologética, también tenemos que ser respetuosos con la otra parte, con la otra persona. Y allí debemos demostrar que estamos guiados por el Espíritu Santo. No creernos superior, tener una actitud también dócil, que también podemos equivocarnos. Pero el tiempo mm, nos da la razón y la palabra de Dios, como dice, Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Mire, fíjese el conflicto que se estaba dando en Corintio. Toda una espiritualidad. Los cristianos ahí tenían los dones, todos los dones, nada faltaba en los corintios, pero había un desorden en la iglesia. Eh, hasta que Pablo tiene que decirle, bueno, el que habla en lengua, otro tiene que interpretar, pero por turno. Frente a eso, Pablo tiene que corregir esa iglesia. Pero hay mucha gente que hoy día insiste en mantenerse en esa posición. Y Pablo deja un versículo ahí, dice, el que no quiere aprender, que siga ignorando. No podemos hacer nada. Pero dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Es decir, Dios no te confunde, todo lo contrario. Cada día te claro. revela. Por eso está la revelación bíblica. Cuando vamos a la palabra de Dios, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y tenemos que ser Mm, como la iglesia de Berea. Cada día debemos escudriñar lo que se predica. ¿Ya? Hoy día estamos buscando una manera para que la gente se sienta bien, se sienta cómoda, pero uno va a la escritura
vemos que tenemos que entregar el mensaje de Dios. Y a Cristo también, cuando predicó, incomodó a sus contemporáneos. Siempre la palabra va a incomodar. Es preferible, hermano, incomodar con la palabra y que no traiga una doctrina rara y que la gente te aplauda. Miren, fíjense cuando es tan fácil de discernir. Cuando la gente, cuando la gente habla más de la persona y no de la palabra, ojo, es distinto cuando la gente dice, oh, en este estudio, sabe, yo he aprendido mucho de Dios, más que hablar del pastor Luis Mariqueo. Entonces, cuando usted empieza a hablar más del pastor Luis Mariqueo, entonces, ojo, usted está siguiendo a un hombre, Amados, está siguiendo a un claro. hombre, pero usted debe cautivarse por la palabra, y usted debe discernir si lo que estoy enseñando es de Dios o no es de Dios. Entonces es importante, hermana, de que seamos estos verianos del siglo XXI. Mm. Escudriñar cada día si lo que se me está predicando, se me está enseñando, es realmente Sagrada Escritura. ¿Qué tipo de corazones tienes? ¿Cuáles son los tipos de corazón que tú vas a predicar? ¿Qué tipo de corazones estás predicando? Bueno, que el Señor nos bendiga en este instante de ser esa comunidad que cada día crece para profundizar en la Sagrada Escritura. Mm. Hoy día vamos a seguir trabajando en este estudio. Vamos a ver un argumento cosmológico, porque el libro nos lleva a estudiar para la existencia de Dios. Así que vamos a entrar en materia de lleno en cuanto a esto del argumento cosmológico. Así que desde ya eh, te invito a que podamos hacer una retroalimentación de lo que hemos visto, esta primera parte de la enseñanza de Cristo. Muy bien. ¿Todo bien, hermano? Consulta, ¿Consulta, quiero hermana? hacer una consulta. Por Lorena. ejemplo, en el caso de que, bueno, a mí me ha tocado bastante con hermanos que no leen, que no saben leer. Entonces, o sea, particularmente ahora me acordaba del caso de una hermana que me tocó hacer el curso de bautismo, entonces ella no sabía leer, o sea, prácticamente casi nada. Entonces, juntaba algunas sílabas, pero tampoco podía escribir una palabra. O sea, entonces en esa oportunidad fue que yo le dije que como su hija estaba en primero básico, estaba aprendiendo a leer, entonces yo le dije que podíamos hacer que ella memorizara versículos de la palabra con lo que más o menos lo que pedía el manual de bautismo, que ella lo pudiera memorizar, aprender de memoria. Pero igual a ella le costaba harto. Bueno, ella entendió muy bien el mensaje de salvación. Se bautizó y bueno, yo solo tenía que hacer el curso de bautismo, pero en ese caso, ¿cómo hay algunas herramientas o otras estrategias que se puedan usar, no sé, pues ideas porque en general igual hay otros hermanos que no leen, no saben, o algunos aprendieron muy poco y como después ya han pasado muchos años, entonces ya está prácticamente casi olvidado el tema de la lectura y de repente es difícil decir vamos a hacer un estudio bíblico y si los hermanos no pueden leer.
más que nada escuchan. Eso quería más que nada preguntarle. Eso sería, pastor. Gracias, Lorena. Mire, hoy día gozamos de muchas herramientas. ¿Ha escuchado esto del este recurso de los Proclaimers? No, No, Los yo Proclaimers no. son, ya, los Proclaimers son unos tipos de, como tipo radio, que se recargan con el sol, con batería y con corriente. De otra manera lo puedo recargar. Y esto se entrega en muchos lugares países donde no pueden leer de difícil acceso. Y hoy día estos Proclaimers, hoy día uno puede bajarlo en la aplicación del teléfono y la gente puede escuchar la Biblia audible, ¿ya? Tenemos la manera de hoy día si la gente no sabe leer, y el que pueda enseñar a leer, está bien, pero la gente que no sabe leer puede escuchar en su teléfono. Yo Mm, conozco gente que maneja muy bien el teléfono y no sabe leer, pero maneja bien su teléfono. Entonces, eh, eso hoy día se puede bajar esas aplicaciones, la Biblia completa, y la gente puede ir escuchando cada día lo que es la Biblia hermana Lorena. Yo tengo aquí este material igual a través de la Pastor, Biblia, ahí que le es estoy audio. mostrando el Proclaimer. Ahí sí, está el Proclaimer. no los conocía. No, Esos son. ¿y como qué precio tienen eso? Estos Son se gratis, cargan. son Se gratis. cargan con, ¿cómo se Con el llama esto? sol, Con dínamo con el dínamo, con el sol y, y con el o el sol. enchufe. Sí. Son especiales para las Ah, personas del campo que no saben leer. Aquí está todo el Evangelio completo. pero ¿cómo se consiguen? Tiene que hablar con nosotros nomás. Ya. Estamos Ahí va. hablando, estamos hablando. Sí. Así Es que un hoy día, ministerio, un sí, ministerio. El otro día encontramos al hermano Casanueva. sí, la fe Él viene por el trabaja en oído. ese ministerio de la iglesia anglicana, Anglicana. me parece que sí. Sí, Ya, vamos a Que conversar. tienen estos recursos. sí. Hermana, hoy día tenemos muchos recursos, muchos recursos. Hoy día está masificado las redes sociales y lo otro, que tenemos los YouTube, también uno puede bajar palabras del Señor, películas, la gente puede escuchar. Así que no debemos ahogarnos en un vaso de agua si la gente no sabe leer, puede escuchar. ¿Ya? Pastor, lo que pasa, yo entiendo el contexto de la hermana Lorena porque en el campo, en el lugar donde ellos viven, ya no, la gente ya antigua no maneja lo que es internet, aunque haya llegado el internet, no lo comprenden, pues. Entonces, como difícil decirles busquen en YouTube o vean en esto o no, pues la cosa es llevarle algo listo que ellos puedan escuchar. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, Sobre todo las los personas ya teléfonos ancianas de edad. allá no usan teléfonos de los normales, sino que esos que son como con tapita que solo sirven para Los llamar. antiguos. Claro, Y, los por antiguos. ejemplo, hay hermanos que ni siquiera saben llamar, o sea, saben contestar nomás el tema de que Ya, cuando uno los llama, sí, pero tampoco ya. usan Hermana, el WhatsApp, ya, que es hermana mía, bien. entonces estamos en eso. Te lo digo, tenemos en estos programas, también están en pendrive, así que están todos los formatos. Así que vamos, que se puede, así que tienen que hablar con nosotros nomás para poder ir en ayuda a través del Ministerio Mar. Nosotros distribuimos estos materiales. Muy bien, vamos a ver un video relacionado a este primer argumento que vamos a ir viendo de la existencia de Dios. ¿Ya? Es importante que escuchemos esta, esta, mm, este video para que de esa manera podamos analizar el, este punto y que podamos hacer nuestro análisis. Ya, vamos a ver este video. Luz, cámara, acción.
Hola, soy César Morales y en este video sobre apologética examinaremos juntos el argumento cosmológico, que responde inicialmente a la pregunta ¿existe Dios? El argumento cosmológico es a partir de la creación. El término cosmos proviene de la palabra griega que significa todo lo que existe, refiriéndose al universo y todo lo que en él hay. Vine lo define en su diccionario expositivo como cosmos, disposición u orden armónicos, y por ende adorno, decoración. De ello vino a denotar el mundo, al universo, como aquello que ha sido divinamente dispuesto. el argumento cosmológico apunta a la existencia de evidencias en la creación, de la misma forma en que el apóstol Pablo dijo a los romanos en el capítulo 1, versículos 19 al 21. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo enseñó que a través de la creación el hombre puede ver de Dios sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad. Se ven con toda claridad. No hay excusas para no creer en Dios. Tomás de Aquino, quien vivió entre el 1225 y el 1274, aplicó la lógica a la teología. Supo que a través de la observación de la naturaleza y el uso de la lógica, el hombre podía llegar a la conclusión de que Dios existe. Él propuso 5 argumentos para la existencia de Dios, de los cuales los 3 primeros se refieren a lo que conocemos como el argumento cosmológico. El primero de ellos es el movimiento. Todo se mueve y todo lo que se ha movido ha sido movido por algo o alguien. Si buscamos lo que movió todo, llegaremos al primer motor, Dios. El segundo argumento es la causa. De una manera similar, todo tiene una causa. Si seguimos el proceso de buscar la causa de todo, llegaremos finalmente a la causa primera, Dios. Y por último, el tercer argumento, la imposibilidad de que nada exista. Aunque es posible que muchas cosas no existan, no es posible que nada exista. Si algo existe ahora, entonces siempre ha existido algo. Si retrocedemos al punto en el pasado cuando existía una sola cosa, esto era Dios. En definitiva, todo lo creado tiene un comienzo, y al tener un comienzo, esto debe ser causado por algo incausado, y esa causa es Dios. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Fue la pregunta que hizo el filósofo von Leibniz, señalando, todo lo que existe tiene una razón que está fuera de sí mismo y que es previa a su existencia. El argumento cosmológico se basa en la ley de la causalidad. En la física, se asumía que todos los eventos están causados por otros anteriores y que dicha causalidad es expresable en términos de leyes de la naturaleza, en lo que popularmente conocemos como causa y efecto. Veamos algunos pequeños ejemplos. La lluvia tiene como efecto que la tierra se moje. Causa y efecto. La gravedad tiene como efecto que los objetos caigan. Causa y efecto. Podemos concluir de este primer principio que todo lo creado tiene un comienzo, tiene una causa.
Hay quienes piensan que el universo es eterno. Carl Edward Sagan fue un astrónomo, escritor y divulgador científico estadounidense. En su libro titulado Cosmos, dice: el cosmos es todo lo que es o lo que fue o lo que será alguna vez, señalando de esta forma que el universo es eterno. Sin embargo, las pruebas científicas nos dicen que el universo se está agotando. Esto se basa en la segunda ley de la termodinámica. Veamos un ejemplo práctico de esta ley. Esta ley la podemos observar en eventos cotidianos de nuestra vida. Si tenemos una taza y la llenamos con café recién hecho, ojalá colombiano muy bueno, el café se irá enfriando con el paso del tiempo, a menos que tengamos una fuente de calor externa que le suba o mantenga la temperatura. Lo normal es que se comience a enfriar y alcance la temperatura ambiente. De esta forma, vemos que la temperatura no se pudo mantener por siempre. Se fue enfriando, o en otras palabras, la energía calórica se fue agotando. Para que algo se agote, necesita tener un comienzo. Gracias al telescopio Hubble, se pudo descubrir que el universo se está expandiendo. Por medio de este telescopio se observó que la luz se desplazaba de manera uniforme hacia el extremo rojo del espectro. Esto se aplica por medio del efecto Doppler. Este efecto fue descubierto por el físico austriaco Christian Doppler en 1842, al observar el aumento o disminución de la frecuencia de una onda sonora cuando la fuente que la produce y la persona que la capta se alejan la una de la otra o se aproximan la una de la otra. En nuestro diario vivir la observamos cuando escuchamos la sirena de una ambulancia. Si la ambulancia está lejos de nosotros y se acerca, escucharemos la sirena en forma más aguda, producto de que la longitud de la onda que emite la sirena disminuye. En caso contrario, si la ambulancia se aleja de nosotros, la escucharemos más grave, producto que la longitud de la onda aumenta. Lo mismo sucede con los colores. Cuando un objeto que emite luz, como una estrella o una galaxia, se acerca a nosotros, vemos sus ondas de luz con mayor frecuencia de la que fueron emitidas. Las vemos desplazadas al color azul. Si se aleja de nosotros, vemos que su luz se desplaza al rojo. Este es el famoso desplazamiento al rojo de la luz. Esto gracias al efecto Doppler. Así se pudo resolver el misterio de que el universo se está expandiendo. Y si el universo está en expansión, significa que hubo un punto, un momento inicial donde todo comenzó a expandirse. En definitiva, el universo no es eterno, tuvo un comienzo. En resumen, todo lo que existe tiene una razón que está fuera de sí mismo y que es previa a su existencia. Tiene una causa, tiene un efecto. El segundo principio de la termodinámica nos enseña que la energía en el universo no es infinita. Por otro lado, si el universo está en expansión, significa que hubo un punto inicial, donde comenzó a expandirse, es decir, tuvo un principio. El universo no es eterno. Debido a que el universo tuvo comienzo, definitivamente algo debió darle inicio. Para el científico que ha vivido por su fe en el poder del raciocinio, al final del relato es como una pesadilla. Él ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de vencer el pico más encumbrado. Al momento de arrastrarse con esfuerzo sobre las últimas rocas, lo saluda un grupo de teólogos que por siglos ha estado sentado allí. Esta frase es de Robert Jastrow en el libro God and Astronomer, escrito en 1978. Herbert Spencer fue un naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés, quien señaló que hay 5 cosas pertinentes que se necesitan para descubrir la verdad científica. Escuche bien, son el tiempo, la fuerza,
la acción, el espacio y la materia. Si nos detenemos un momento y vemos Génesis capítulo 1, versículo 1, encontraremos todos los componentes señalados por Spencer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio tenemos el tiempo. Creó la acción. Dios, la fuerza. Los cielos, el espacio. Y la tierra, la materia. Increíblemente, todo lo necesario para establecer la verdad científica la encontramos en Génesis 1:1. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. La Biblia nos dice en el primer versículo quién es el autor, la causa de la creación, Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. Salmos 19, del 1 al 2. Amén, amén. ¿Qué le parece este argumento cosmológico para mostrar la existencia de Dios? Esta es la introducción para la próxima clase. Dialoguemos, por favor. ¿Se dieron cuenta estos 5 puntos que abordó en la cierre? Tiempo, acción, fuerza, espacio y materia. Y el Salmo 19 también nos muestra la primera parte, la creación, la revelación a través de la creación. Pero también la segunda parte del Salmo 19 nos habla de la revelación por medio de la escritura, la ley de Jehová que convierte el alma. Y el tercer eslabón ahí del Salmo 19, la acción de su espíritu en nuestra vida, moldeando nuestra vida, cuando dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Como cantamos siempre, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Qué maravilla, hermanos, qué argumento tenemos para dialogar con un científico. Y como esta persona era psicólogo, tenía varias disciplinas que él allí pudo argumentar a través de este punto. ¿Algún comentario para ir cerrando haciendo estas conclusiones? ¿Qué le parece este argumento cosmológico? No olvidar que cada uno de nosotros somos ladrillos. Vamos construyendo este conocimiento. A mí me parece súper interesante, pero difícil de recordar. Voy a recordar tanta cosa para explicarlo. Sí. Pero este es un ejercicio que debemos hacerlo constante, porque para yo entregar esta materia, yo tenía que estudiar, investigar. Y sabe, y es lo que hoy día estoy compartiendo con ustedes, producto del estudio. Entonces también yo le dejo estos principios de la apologética, de seguir investigando, porque la Biblia me hace crear puente con otras disciplinas, ¿ya? No es solamente Biblia, solamente, sino que también la Biblia baja a distintas disciplinas que el ser humano ha creado. ¿Algún otro comentario? Gracias, Jocelyn. ¿Algún otro Yo lo comentario? encontré excelente, excelente, muy interesante. Cada detalle, cada científico, cómo argumentaba y al final todos concluían en que todo es Dios, po, todo es Dios, todo comienza en Dios. Y si logramos desarrollar el Génesis 1:1, ahí ya tenemos todo lo anterior que se dio. Fuerza, acción. Materia, espacio, tiempo. Primero era tiempo, fuerza, acción, espacio, Materia. materia, pero Sí. lo encontré excelente, extraordinario.
Sí. Hay que volverlo a estudiar, volverlo a repasar, ver el video Amén. nuevamente unas varias veces y anotar, anotar. Ahí se queda más. Cuando vamos anotando todo. Acá mi hermana Verónica me mostró la tarea y investigó y está cautivada con esta clase. Así que se excusó hoy día y la próximo martes dice que va a compartir estas tareas. Así que le invitamos a que siga investigando, porque a medida que usted investiga, usted descubre. Y cuando usted descubre, ese conocimiento lo apropia. No es lo mismo cuando te dicen, cuando tú lo investigas y lo chequeas, lo lees y realmente sacas tus propias conclusiones. Y como el Espíritu Santo también te va dando argumentos para poder seguir investigando. ¿Otro comentario más? Fabián, Lorena, Moisés, Carolina, Mana Silvia, Catherine, Mana Gloria, Luis Mariqueo. Para ir cerrando ya. Sí, por mi parte. Usted no me... Dale. Es que no tuvimos la clase anterior y mi teléfono estaba un poco malo, entonces sí podría reenviar lo que tenía, pero si puede agregar a Fabián al WhatsApp del grupo, por favor. Ya, hermano. Ok. Lo vamos a agregar. Adelante, Moisés. Sí, a mí el video me pareció interesante, me parece bueno. Lo que sí, bueno, más allá de eso, como que yo siempre en este ámbito por lo menos me quedo bastante con conocer el argumento de la persona que tengo quizás enfrente, o la visión que tiene el mundo de la persona que tengo al frente que estoy conversando. Porque si bien Correcto. acá, claro, es una explicación respecto a esto, pero la idea también es entender mucho la visión del otro para en base a eso poder entablar conversaciones e ir teniendo una perspectiva más bíblica también y ver cómo llegar con eso. Entonces sí me sirve, pero de cierto modo como que siempre me gusta comprender mucho la visión que tenga el otro también. Un buen punto dijiste, Moisés, porque más adelante vamos a ver las tácticas que vamos a ir aprendiendo y cuando pasemos de este libro vamos a entregar en lo que es las tácticas y vamos a trabajar esto de, de este libro que ahí también lo voy a recomendar. Pasando este libro, el otro libro también muy didáctico, permite hacer ese diagnóstico con tu interlocutor, tú vas a tener un diagnóstico de eso y bueno, hay una manera también de trabajarlo eso. Permite ir dialogando, conociendo sus apreciaciones frente a los temas. Vamos a ir viendo todo eso. Son herramientas que va a permitir generar un diálogo fluido. Muy bien. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a quedar hasta aquí. Hermano Fabián, nos despide con la oración final. Nos veremos el próximo martes. 24 y El 31. próximo, amén. Pastor, ¿y el 24 va a haber estudio igual? ¿El martes 24? Buena pregunta. 24. El 24 y el 31 son dos. Fecha completa. Ah, sí. Mm, ¿Qué le parece si el día 24 lo adelantamos para el lunes? Yo creo que la otra semana lo veo difícil. Ya, Lo veo difícil porque el lunes ya. ya Hagamos una está cosa. ocupado, martes igual, Dejémoslo todo y para el llegan 1 de enero. visitas. Dejemos todo para el primer martes de enero. ya, sí. Primer martes de enero. Primer martes de enero, el 7 de enero. Sí, el 7 de enero. 7 de enero, sí. Ok. Bueno, si alguien necesita conocer más, puede escribirme. Yo puedo seguir Pastor, conversando. Dígame. ¿nos puede enviar ese video para volver a verlo? Porque igual Por tenía harta supuesto. información, entonces, Ya. para volver a verlo de aquí al 1 de enero. Mire, ya. Pero aquí yo voy a mandar ahora, voy a compartir el primer video
Faltó editarlo nomás, pero igual está aquí eh, para que ustedes lo tengan y puedan también ver lo que es la introducción, ¿ya? Entonces, escuchando la introducción, mira, ahí ya está mandado, la primera clase. Entonces ahí van a darse cuenta los fundamentos que fuimos dando, ¿ya? Ya. Fabián, ¿nos despide? Bueno, Amén. gracias, Señor. Ya. Bendito Padre Celestial, Señor, le damos gracias por este momento, Señor, gracias por su palabra, Padre Celestial, gracias porque nos permite, Señor, poder aprender, seguir aprendiendo de ella, Señor. Gracias porque usted nos dispone de estos medios, Señor, para poder comunicarnos, Señor, y poder, como ya dijimos, aprender cada día de lo que usted necesita de nosotros, Señor. Ayúdenos, Padre Celestial, a entender y a comprender la mejor forma, Señor, de poder compartir su evangelio. Bendiga al pastor Luis, Señor, junto a su esposa también, Señor, y siga dando a él sabiduría, Señor, para poder seguir compartiendo con nosotros los conocimientos, Señor, todo a través de su palabra. Bendiga a cada hermano que está conectado, Señor, a sus familias también. En el nombre de Jesús, amén. 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 Despida, abra su micrófono, despídase, desee feliz Navidad y Y un feliz próspero año año. nuevo. Feliz año nuevo. Sigamos siendo los que hacemos apologética en el siglo XXI. Adiós, adiós. Que tengan un resto de semana muy bendecido. Amén. Dios Fuerte sabe la que presencia del Señor. bendiciones. Adiós, adiós, bendiciones. Hermana Chao. Catherine González, comparte el video de la hermana Silvia. Usted tiene contacto ahí. Ah, sí, Hermana pues. Gloria, Adiós. Que adiós. descansen. Chao, que Chao. descansen. La mutea, hermana Gloria. Bendiciones. Chao, chao. Chao, hermano. Chao, chao.